a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, como les comentaba al inicio de la celebración eucarística, hoy la liturgia nos presenta una colisión fuerte entre la justicia y la misericordia. Hoy nos encontramos en un momento bien significativo en la vida de Jesús. Esta historia de la mujer que es encontrada en adulterio. Y esta historia a veces se vuelve muy común o muy conocida por nosotros y nos invita a reflexionar cómo nosotros miramos a los demás, cómo nosotros confrontamos el pecado humano, pero también cómo nosotros estamos dispuestos a extender misericordia a las personas que están con nosotros. Podemos ver cómo los líderes religiosos le ponen una trampa al Señor y sin embargo su respuesta es la que se vuelve bastante desafiante en nuestra vida de fe. En vez de condenar a esta mujer, el Señor la llama al perdón. Él habla con compasión. Él le da a esta mujer una nueva oportunidad. Sus acciones demuestran la realidad de lo que es la verdadera justicia de Dios, la justicia fundamentada en la misericordia que viene del Padre. Esta mujer que es encontrada en el adulterio está viviendo una experiencia muy fuerte, porque el adulterio, de acuerdo con la ley de Moisés, es un pecado muy grave que merecía en ese momento la muerte apedreada, la muerte por lapidación se llama. Los fariseos buscaban atrapar a Jesús en alguna de sus enseñanzas, porque resulta que es que Jesús se había vuelto incómodo. Jesús estaba recibiendo a los publicanos, estaba comiendo con pecadores, estaba dejándose lavar los pies por mujeres pecadoras, estaba recibiendo a los recaudadores de impuestos, estaba haciendo cosas que a los maestros de la ley
le incomodaban considerablemente. Y esta escena me hace pensar en tres cosas. Primera, ¿quién se encontró a esta mujer en adulterio? ¿Cómo fue que fue a parar allá? Preciso donde ella estaba en pleno acto del adulterio. Segundo, ¿por qué la llevaron explícitamente a Jesús si Jesús no era un maestro de la ley? Y tercero, ¿por qué no le aplicaron la ley? ¿Por qué querían que fuera Jesús el que le aplicara la ley? Y se van con esa pregunta y se la traen delante del Señor y le preguntan: Maestro, ¿tú qué dices? Maestro, lo llaman maestro, porque ellos saben que Jesús está enseñando, porque ellos saben que Jesús es un hombre que está reconstruyendo ese mensaje amoroso del Padre, ese mensaje de la ley, ese mensaje que viene de los profetas, pero especialmente reconstruyendo esa ley fundamentado en el mandamiento más importante, que es amar al Señor y amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Y ella estaba incumpliendo la ley. Este escenario es muy difícil, pero el hombre, muy inteligente, en vez de dejarse atrapar, se agacha y empieza a escribir. Empieza a hacer figuras sobre la arena, sobre el suelo. Y los fariseos, en vez de dejarlo quieto, deciden presionarlo más y más. Y entonces, de ver que la pregunta no se detiene, el Señor se levanta y les dice: ok, yo no quería hacer esto, pero ustedes me lo piden, vamos a hacerlo. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y hay algo bien interesante acá, y es porque ellos estaban tratando de hacer que el Señor condenara a una persona, y el Señor no se deja tentar, sino que les dice: ok, yo no lo voy a condenar, condénenla ustedes. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra y vamos a acabarla. Esta historia bien interesante me recuerda una experiencia que yo viví durante mi vida en el ejército de Colombia. Como en mi tercer año, cuando ya estaba próximo a graduarme como teniente, a los alférez nos dejaban la guardia. Teníamos que ser los comandantes de guardia y tendríamos que manejar toda la patrulla de guardia durante 24 horas. Y uno de mis soldados que estaba en guardia estaba ahí, y era precisamente el Día de las Madres. Este muchacho era hijo único y resulta que él quería ver a su mamá, como es normal, y su mamá quería ver a su muchachito. Era su pequeño muchachito que se le había ido por primera vez de la casa, y la mamá se hizo las mañas para llegar hasta la base militar donde estábamos. Y el muchachito, muchacho joven, entre los 18 y 19 años, se hizo sus mañas para, en su tiempo en el que él no estaba literalmente en guardia, se fue a encontrarse con su mamá. Dos de los soldados compañeros de él, sus lanzas, decíamos en la vida del ejército, el lanza, dos de sus lanzas lo vieron y vinieron a mí, que era el comandante de la patrulla, y me dijeron: Alfer, tenemos una situación. El soldado, no recuerdo su apellido, pero creo que vamos a ponerlo Cubillos. El soldado Cubillos está incumpliendo las responsabilidades de la guardia. Está recibiendo una visita en la estación, en la base militar. Y entonces, pues a mí me preocupó por dos razones. Primera, porque yo soy lo que llaman un rule follower. A mí me gusta seguir las reglas. A mí me gusta cumplir las reglas y me gusta hacer cumplir las reglas. Pero me generó gran inquietud por qué este muchacho, siendo consciente que eso lo iba a poner en una complicación bastante fuerte, él decidió tomar el riesgo. Entonces yo lo mandé llamar, el soldado vino a mi presencia y los que lo
echaron en volqueta, decimos nosotros. Aquí he escuchado que la frase es they throw him under the bus, which is pretty much the same. Lo echaron en volqueta, lo volquetearon, como decimos los colombianos. Estaban ahí presentes. Y yo le dije, ¿usted sabe lo que significa recibir visitas en su día de guardia? ¿Usted sabe que usted es responsable por la vida de todos los soldados que están dentro de la base militar? ¿Usted sabe que sobre usted recae la vida de las personas, y no solo de los militares, sino de algunos civiles que trabajaban con nosotros en la base militar? ¿Usted es consciente de eso? Y el muchacho me dijo, sí, Alfer, yo soy consciente de eso. Yo soy hijo único. Y este es mi primer día de la madre fuera de la casa. Él estaba viviendo su servicio militar obligatorio. Y en ese momento se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Y entonces los compañeros de él escucharon con angustia toda mi explicación de cuál podía ser la pena de él. Usted está incumpliendo con esto. Esto es un delito que lo puede llevar a corte marcial. Y esa corte marcial lo puede condenar a usted entre 3 meses de prisión a 5 años de prisión, dependiendo de la gravedad de la falta. Y entonces estos muchachos empezaron a abrir los ojos, pero ellos no querían que su compañero se enterara que ellos lo habían volqueteado. Y pues obviamente al ver sus caras, yo me di cuenta que ellos tenían algo como de temor de que yo impusiera mi sanción, y era enviar a este soldado Cubillos a la corte marcial. Y entonces yo me detuve por un momento y le dije, vamos a hacer una cosa. Aquí están sus compañeros. Sus vidas recaen en tus manos. Entonces vamos a pedirle a ellos que decidan si debo enviarte a la corte marcial o no. Y me volteé y los miré. Y los dos que vinieron a mí con su buena nueva de que uno de ellos estaba incumpliendo las normas, se quedó mirándome con esa cara de angustia, de imaginarse que ellos iban a enviar a su compañero a la cárcel. Y me dijeron, Alfer, no lo vaya a echar preso. Es un muchacho de 18 años. Entonces yo le contesté, ok, vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a prestar tu turno de guardia y yo voy a estar mucho más atento a lo que tú estás haciendo, porque recuerda que la vida de todos en la base está en tus manos. Esa noche ese muchacho estuvo muy alerta. Ese muchacho estuvo levantando su mirada y mirando claramente, y apenas yo caminaba, él salía y hacía sonar sus botas, como lo hacemos sonar los militares, firme, presente, aquí estoy. Y después de ese evento, ese muchacho fue excesivamente amable y excesivamente querido conmigo hasta el día en que se fue de su servicio militar. Estoy completamente seguro de que ese muchacho no sintió la misericordia de Dios. Ese muchacho sintió la tranquilidad humana de sanar o de salvaguardar su vida ante un error que había cometido, y un error que podía llevarlo a una sanción muy grave. Yo sé que muchas veces en nuestras vidas a nosotros se nos hace fácil juzgar a los demás. A nosotros se nos hace fácil emitir juicios y nos gusta considerar las imperfecciones de los otros, pero es difícil mirar nuestra propia imperfección. Es más fácil para nosotros como seres humanos estar emitiendo juicios de los que están a nuestro alrededor. Y el Señor nos invita a que una vez creemos nuestro propio juicio, en vez de tirar piedras, tiremos a las personas demostraciones de gentileza, de compasión, de misericordia. El Señor nos enseña algo muy profundo en este momento, en este domingo de Cuaresma. Esta mujer fue encontrada en pecado. Esta mujer fue encontrada cometiendo una equivocación en su vida. Tal vez
no era la primera, tal vez llevaba mucho tiempo cometiendo múltiples equivocaciones, o tal vez fue una mujer de mala suerte, pero fue encontrada cometiendo una ofensa y era una mujer que no tenía voz, era una mujer indefensa, era una mujer culpable de acuerdo a la ley y esta mujer merecía ser castigada de acuerdo a la ley. Y sin embargo, el Señor Jesús muestra misericordia y le da una nueva oportunidad. Y en este caso es importante entender que el Señor no es ciego ni es ingenuo ante el pecado. El Señor le dice: vete y en adelante no vuelvas a pecar. Le da una nueva oportunidad. Y le da una nueva oportunidad porque Él no se centra en su pecado, sino que Él se centra en la sanación espiritual y en la transformación que esa mujer iba a tener. ¿Por qué? Porque ella sabía que de acuerdo a la ley ella merecía morir apedreada. Y sin embargo, el Señor le da un nuevo chance para vivir. Y entonces esa alegría con la que ese soldado se fue después de su servicio militar, sabiendo que no iba a ir a la cárcel por haber incumplido una regla, imagínense ustedes la alegría de una mujer que, sabiendo que merecía morir de acuerdo a la ley, el Señor le da una oportunidad más, sin saltarse la ley, sin decirle a la gente: no, esta mujer es inocente, porque ella sabía que no era inocente. No, esta mujer no merece ser sancionada porque no era él quien debía emitir la sanción. Él le dice a todos: el que esté libre de pecado, que tire esa primera piedra. El que esté limpio de corazón, que sea el primero que lance la piedra. Y es ahí donde el Señor nos invita hoy a reflexionar en cómo nosotros juzgamos a las personas a nuestro alrededor, en cómo nosotros emitimos juicios acerca del comportamiento de los otros, cómo nosotros a veces nos volvemos fáciles para entender cómo el otro se equivoca, cómo el otro, como decimos en Colombia, mete las patas, y cómo publicamos a ese que mete las patas. ¿Cómo publicamos y cómo presentamos en redes sociales, o cómo le contamos a la vecina, o cómo le contamos al vecino, o cómo hacemos mofa de ese que se equivoca, de ese que comete pecado, de ese que se presenta indigno delante de Dios? Pero el Señor nos pide tener una perspectiva diferente, tener un corazón misericordioso. El Señor nos recuerda en Dios, tiempo de Cuaresma, ya les iba a decir Lenten season, estoy pensando en Spanglish. El Señor nos recuerda en este tiempo de Cuaresma cómo cuando esta mujer es encontrada en adulterio, recibe perdón, y cómo nosotros, cuando nos encontramos a nosotros mismos en pecado, estamos llamados a acercarnos al Señor, a pedir perdón y arrepentirnos de eso que hemos hecho mal. Porque el Señor, ténganlo claro, nos va a esperar con los brazos abiertos y nos va a decir: si nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Sigue una vida de fe, sigue una vida santa, que eso es a lo que estamos llamados desde el corazón. Yo quiero invitarlos hoy, mis queridos hermanos y hermanas, conociendo que todos somos pecadores, los invito a que volvamos al Señor, a que nos arrepintamos de nuestro pecado, a que busquemos su misericordia y a que aceptemos su amor. Porque como confesor quiero decirles, nosotros como seres humanos muchas veces vamos a la confesión, pedimos perdón, pero no nos perdonamos a nosotros mismos, porque no somos capaces de aceptar que el Señor es misericordioso, porque no somos misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. Yo quiero invitarlos especialmente a que ustedes, mis queridos hermanos, tengan la capacidad, después de acercarse a buscar ese perdón de Dios, tengan la capacidad de orarle al Padre para que ustedes puedan perdonar sus propias equivocaciones, puedan perdonarse a ustedes mismos y puedan pedirle a Dios que les dé
una nueva oportunidad para ser hombres y mujeres nuevos.